En el día de hoy, el representante republicano, candidato para las elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos, se reunió con un grupo de latinos en una mesa redonda en el estado de Arizona. Pero estos latinos que estuvieron hoy presentes hablando con Trump no son latinos que estén interesados en cómo se está viviendo en este momento en Venezuela o en Cuba o en Bolivia o en México. Son latinos que están interesados en sus propios intereses, en que el gobierno les cuide sus propiedades, sus negocios, en que el gobierno les dé becas a sus hijos para estudiar en universidades, para que el gobierno les agilice el tema de su residencia y el tema de su nacionalidad en los Estados Unidos. El voto latino este año, 2020, en los Estados Unidos, es un voto a favor de los intereses de los latinos que viven en el país del norte y no es un voto a favor de los latinos que vivimos en Latinoamérica. Este supertanquero de Irán que llegó hoy a Venezuela ha causado gran revuelo internacional, no solamente por el tamaño de esta embarcación y por la cantidad de barriles de gas condensado que lleva al interior de sus bodegas, sino por la forma como Irán pudo llegar a costas de Venezuela sin haber sido detectado por los Estados Unidos. Que la idea que se tiene en este momento es que barcos de Irán con bandera de Irán no pueden ser confiscados, ni abordados, ni detenidos por el país del norte. Pero es que esta embarcación llegó a Venezuela sin tener un nombre, sin tener un IMO, 7 dígitos de identificación. Este barco llegó a Venezuela como un fantasma y la primera noticia que fue difundida por las redes era que este barco traía gasolina, porque los 3 barcos que vienen dándole la vuelta al sur del continente africano, esos barcos, 3 barcos, el Faxon, el Forest, el Fortune, esos barcos sí traen gasolina, alrededor de 130 millones de litros de gasolina de Irán. Pero es que este barco que llegó a Venezuela en el día de ayer no trajo gasolina, trajo gas condensado. ¿Y este gas condensado para qué sirve? Se preguntan muchos venezolanos si lo que necesitamos en Venezuela es gasolina. El barco no tiene, o sea, el nombre se lo borraron para que lo identifique. Este es un barco iraní que estamos acabando de atracar aquí en José, cargado con, estamos calculando que tiene 1 millón de barriles de gasolina. Está llegando de Irán. Vale, para allá para la prueba hablando. Este es un barco iraní que está acabando de llegar aquí a José, criogénico de José. Debe tener sobre 1 millón de barriles de gasolina, 1 millón de barriles. No le quitaron el nombre de la popa para que no lo identifiquen, o sea que el barco no tiene nombre. Lo estamos acabando de atracar aquí en José. Vamos a ir para la proa para ver si tiene nombre en la proa. No tiene nombre en la proa. El barco se llama Honey, en inglés es miel, pero le borraron el nombre, o sea que el barco se vino navegando sin nombre. ¿Entiendes? Trae gasolina, nosotros pensábamos que traía nafta y preguntamos, y me dijo, no, este barco viene cargado, no lo atacaron en Guaraguao, porque el barco tiene mucho calado y en Guaraguao no entra, entonces lo atacaron aquí, que aquí atraca puro barco de 2 millones de barreras hacia arriba. El barco, o sea, le borraron el nombre, pues con una brocha le quitaron el nombre, o sea que se vino navegando por ahí sin nombre. En la popa no lo tiene, vamos a ver si en la prueba lo tiene. Este es un barco iraní. Este tiene sobre 1 millón de barriles de gasolina. Hay que calcularlo ahí, que yo creo que el barril de gasolina, el barril equivale como si a 159, no me acuerdo muy bien. Y como ustedes ven, la noticia difundida es que este barco traía gasolina. Este barco traía un diluyente, gas condensado, 2 millones de barriles. Como escucharon en el audio, esta embarcación llegó a este terminal debido al calado, o sea, esa distancia vertical entre la línea de flotación de la embarcación y la base del barco. Pero adicional a esta gran noticia de cómo este barco pudo llegar sano y salvo a Venezuela, la incógnita que tienen muchas personas
es realmente este diluyente para qué sirve. Lo que ocurre es que en Venezuela el petróleo que más se vende es el Merey 16. Este crudo o petróleo es una mezcla. El 25% de todo el petróleo a nivel mundial es petróleo o crudo superpesado que se encuentra en la franja petrolífera de la Orinoquía en Venezuela y en las arenas de Athabasca en el Canadá. Este petróleo superpesado, si no se mezcla, no se puede comerciar porque es muy pesado, no fluye, es muy viscoso. Es por eso que para que el petróleo de la franja petrolífera de la Orinoquía, del Orinoco, sea comercial, hay que mezclarlo. Anteriormente se mezclaba con nafta, pero acuérdense que los Estados Unidos prohibió la llegada de nafta a Venezuela después de la fecha del autoproclamado a principios del año pasado. En abril del año 2019, Venezuela tuvo que traer un cargamento de un diluyente llamado Agbami de Nigeria para poder producir el Merey en Venezuela, el Merey grado 16, API 16. El API tiene que ver con la densidad del petróleo. Si el agua es 1 grado, un petróleo grado 10 flota en el agua y un petróleo 16 como el Merey flota aún más. Se busca que estos diluyentes tengan un API mínimo de 35 y que tengan un valor comercial el más económico que se pueda conseguir. Porque en el año 2019, cuando empezaron estas sanciones por parte de los Estados Unidos a Venezuela, se conseguía un nafta por el orden de $60 el barril. Sin embargo, en abril le tocó a Venezuela comprar este diluyente de Nigeria a un valor de más de $74 el barril para poder hacer vida, para poder vender el Merey 16, le tocó a Venezuela importar este diluyente. Hoy en día está llegando gas condensado de Irán, de igual forma para diluir el petróleo pesado, el FPO, de la franja petrolífera del Orinoco, para poder Venezuela vender el Merey 16. Muchos dirán que Venezuela ahora está solamente produciendo 330.000 barriles de petróleo al día. Pero así como llegó este barco de Irán, casi que como un fantasma, Venezuela no se ha quedado atrás todos estos meses. De alguna forma, Venezuela ha ido lentamente vendiendo todo el petróleo que tenía almacenado. Porque el reporte de julio 10 de este año nos decían que en este mismo terminal de almacenamiento José Anzoátegui habían 10 millones de barriles de crudo Merey 16 almacenados y que solamente había espacio para otros 800.000 barriles. La gente pensaba que a ese ritmo Venezuela iba a tener que frenar del todo su producción. Y esto fue julio 10. Hoy estamos a septiembre 14 y a este mismo terminal, José Anzoátegui, están llegando 2 millones de barriles de gas condensado, lo que implica que Venezuela ha ido vendiendo todo este petróleo que tenía en sus bodegas. Y la noticia sigue todavía mejor, porque si esto es cierto, este diluyente que llegó, este gas condensado, que teóricamente la proporción es un barril de diluyente de mínimo 35 grados API, se mezcla con 3 barriles de crudo pesado o extrapesado. O sea que hagan la cuenta, este diluyente, 2 millones de barriles, va a alcanzar para una producción bastante grande. Esta fue la foto que les mostré el 11 de septiembre, la posición de estos 3 barcos, el Forest, el Fortune y el Faxon. Y esta es la ubicación de los mismos 3 barcos con fecha de hoy, septiembre 14. Como ustedes pueden ver en pantalla, estos barcos siguen su dirección hacia Venezuela, siguen su curso sin ser intervenidos, mientras el país del norte continúa anunciando su decidido apoyo a Guaidó y a todos aquellos miembros de la oposición que están en desacuerdo con estas elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre.
El gobierno venezolano continúa apoyando aún más cada día este evento histórico de las elecciones parlamentarias del próximo mes de diciembre. Y de igual manera, Venezuela continúa produciendo petróleo y Venezuela continúa creando la logística para que muy próximamente haya abundancia de gasolina en Venezuela. Y lo que es el tema del Merey 16 sigue viento en popa, y lo que es el asunto del petróleo en Venezuela, el país con las riquezas más grandes de todo el planeta, no lo para nadie. Por este canal les doy la bienvenida y espero que próximamente me acompañen. Que la pasen todos muy bien.